Why did you have to do it? Oh, I had to do it. Well, I had to do it because somebody had to do something. Because, you know, black people are killing white people every day on the streets. And they rape white women, 100 white women a day. That's an FBI statistic from 2005. Yeah, that's 10 years ago. En su confesión de 2 horas, Dylan dijo a los agentes del FBI que no esperaba sobrevivir al tiroteo, porque pensaba que la policía iba a responder rápido a la iglesia y que le iban a disparar, y que por eso dejó balas en el cargador para poder suicidarse. Pero cambió de opinión cuando no vio a ningún policía inmediatamente después del tiroteo. Una vez que escapó, decidió espontáneamente ir a Charlotte, Carolina del Norte, porque no quería volver a su casa en Columbia. Cuando un agente le preguntó si pensaba matar a más personas, él le respondió: "Oh no, estaba agotado". Resulta que en este interrogatorio Dylan se reía repetidamente y hacía movimientos con su mano como si tuviera un arma mientras describía la masacre. Él dijo que quería dejar al menos a una persona con vida para que contara lo que había pasado, pero a la vez quejándose de que sus víctimas complicaron las cosas escondiéndose debajo de las mesas. En una, sus interrogadores le informaron que el número de muertos por su ataque había sido de 9 personas. Dylan inicialmente no les creyó porque creía que el número de víctimas era menor. Realmente él pensó que el número de víctimas no era más de 4 o 5 personas. 5, maybe. I'm really not sure exactly. Well, 4, 5. I'm not sure. Entonces un agente le preguntó cómo se sentía por haber matado a toda esa gente y Dylan le respondió con una voz monótona: "Me hace sentir mal". Sí, claro. También le dijo que usó un arma calibre Glock 45 para realizar los asesinatos y él dijo palabras textuales: "No les dije nada antes de sacarlo, ni siquiera una palabra. Quiero decir que reaccionaron después de que les disparé". También dijo que estuvo a punto de no llevar la matanza a cabo porque los miembros de la iglesia lo habían tratado muy amablemente. You know, and then I was sitting there and I was like, you know, just thinking about whether I should do it or not. You know, and that's why I was sitting there for 15 minutes, just like, you know, like. Mientras seguía hablando con los agentes del FBI, Dylan describió una vida como un poco turbia, con la misma neblina de sociedad de la que hablaban sus compañeros de trabajo. ¿Cómo fueron sus días? Eran un borrón. Pasó un día en el cine y el día del incidente, pero no recordaba qué día había hecho qué. Bueno, acá llegamos al punto donde todo va de mal en peor, porque resulta que al otro día de la masacre, precisamente el 18 de junio del 2015, su amigo Joey Meek, en vez de llamar a las autoridades para reportar que el del incidente era su amigo Dylan Roof, convenció a otros amigos de que no fueran a la policía y le dieran el nombre de Dylan. Pero resulta que él mismo después, a la larga, terminó llamando a las autoridades y reportando su nombre. Resulta que el día de la masacre, Joey, su novia y su familia, que vivían en el remolque, se quedaron despiertos toda la noche mirando a través de las persianas con la esperanza de que Dylan, aún prófugo, no fuera hacia el remolque. Pero cuando salió la cinta de Dylan saliendo de la iglesia, Joey maldijo la televisión y llamó a la policía. Alrededor de las 8 a.m. del 18 de junio, un informe policial dijo que una persona había llamado para informar que había visto el comunicado de prensa del tirador y que estaba seguro de que era alguien a quien sabía y había estado pasando el rato. Esa persona también dijo que Dylan conducía un vehículo con la patente de las banderas de la Confederación en el parachoques delantero. Identificó las botas Timberland que llevaba Dylan, identificó también su camiseta delgada y las marcas negras. Y resulta que con la urgencia que tenía el FBI de encontrar a Dylan, se tardaron en llegar a su remolque solo 1 hora. Resulta que los del FBI entraron a su remolque, tomaron 2 camisetas de Dylan que había dejado en el sitio, sus botellas de vodka vacías y también se llevaron a su amigo Joey para interrogarlo. Mi hijo llamó al FBI a las 8:15 a.m. esa mañana. Sí, es su mejor amigo, quizás su único
amigo. Resulta que Joey Meek en su entrevista inicial con el FBI negó totalmente haber sabido de los planes de Dylan sobre la masacre, pero en una segunda entrevista con el FBI, Joey admitió que había mentido y también admitió que la noche de la masacre se enteró de los disparos apenas un poco después de lo ocurrido, llamó y discutió sus temores con un amigo, Dalton Tyler, que precisamente Dalton Tyler era un conocido en común que tenía con Dylan, y Joey le dijo a Dalton que no contactara con la policía. Resulta que Dalton Tyler se contuvo esa noche, pero a la mañana siguiente, cuando comenzó a circular la fotografía de Dylan por todas partes, y sobre todo las cámaras de seguridad de la iglesia, Tyler se convirtió en la primera persona de los conocidos amigos de Dylan en llamar a la policía e identificar a Dylan. O sea, lo malísimo de esto es que Joey no solamente se encargó de animar a Dalton a que no llamara a la policía, sino que también lo hizo con el resto de los conocidos amigos de Dylan. Resulta que Joey describió a Dylan como un ex monaguillo tímido, que no tenía muchos amigos, pero que no era un inadaptado social. También contó que sus padres estaban divorciados, que vivían en casas con piscinas y que le daban todo lo que quería. No creía que pudiera ser algo tan horrible y cruel. Resulta que Joey se declaró culpable por mentir a los investigadores y no informar sobre los detalles de lo que sabía sobre este ataque, y que tampoco alertó a la policía. Resulta que Joey fue sentenciado a 8 años de prisión, pero los fiscales le habían ofrecido una sentencia menor si cooperaba con el caso. Así que Joey desenfundó la pistola y contó todo. Una noche a principios de junio del 2015, cuando estaban sentados en la cocina de la casa rodante, después de consumir vodka, marihuana y cocaína, estos pibes eran unas aspiradoras andantes, porque al final no era solamente con vodka que se habían emborrachado, sino que era con otras drogas, Dylan le dijo a Joey su apoyo a la segregación y su deseo de hacer algo grande y poner a Carolina del Sur en el mapa. Dylan empezó a hablar de querer iniciar una segregación y una guerra racial. También le describió que en África los blancos estaban con los blancos y los negros estaban con los negros. África estaba segregada. Dijo que no había negros en China y comenzó a dar estadísticas. Y con respecto a la guerra racial, quería que fuera blanco con blanco y negro con negro. Lo tenía en mente y realmente no dejó que nadie supiera lo que iba a hacer. Dijo que había estado planeando el ataque durante 6 meses y que esperaba llevarlo a cabo un miércoles, porque resulta que, según Dylan, menos gente blanca estaría en la iglesia. Joey dijo que podía decir que Dylan había estado investigando un poco. Dylan dijo que quería matar a personas negras en la iglesia Ame porque era una iglesia histórica. También dijo que Martin Luther King había estado en esa iglesia, y a la vez le dijo que Dylan le contó que ya había estado en la iglesia antes, preguntando cuándo iba a haber un estudio bíblico. Dylan me dijo que se suicidaría después y que iba a usar una riñonera negra. O sea, le dijo hasta el color de la riñonera que iba a usar. ¿Entienden la gravedad de la situación? O sea, un poco más, lo único que faltaba que le diga cuántas veces iba a parar para ir a mear. O sea, resulta que finalmente Joey dijo que no hizo nada al respecto porque dice que fue una noche de borrachera y que no pensó que hablaba en serio. Bueno. Y a la vez también dijo que estaba en libertad condicional por robo y que le preocupaba meterse en más problemas. Bueno, al pedo, porque después lo que hizo fue todavía peor. Hablaba de matar gente, pero ninguno de nosotros lo tomó en serio. Él es raro, no sabes cuándo tomarlo en serio y cuándo no. Realmente lamento que se hayan quitado muchas vidas inocentes. Bueno, tarde, ¿no? Resulta que Joey no fue acusado por no informar a la policía sobre el ataque, ya que no es un delito según la ley federal de ese estado, porque si hubiera sido por eso todos los amigos tendrían que haber caído en cana, que o sea, todos lo sabían. O sea, Joey Meek fue procesado en realidad por impedir que un amigo inmediatamente después de la masacre llamara a la policía para denunciar a Dylan. El juez dijo que las acciones de Joey Meek retrasaron la captura de Dylan durante horas, o sea 13 horas después lo agarraron, durante las cuales Dylan tranquilamente podría haber masacrado a más personas en otro lugar, ya que en el auto de Dylan se encontraron notas de direcciones de otras iglesias. Incluso el mismo juez le dijo de que tuvo suerte de que no masacró a más gente, porque seguramente su destino hubiera sido mucho más grave.
Los familiares de Dylan lo describieron como un chico introvertido. Incluso el tío una vez le dijo a su madre que Dylan estaba como demasiado retraído, que era como un chico que pasaba muchas horas solo en su cuarto y que pensaba que su sobrino parecía estar a la deriva. Dije que tenía como 19 años, que todavía no tenía trabajo, licencia de conducir, ni nada por el estilo, y que se quedaba en su habitación la mayor parte del tiempo. Consumía muchas drogas, desde luego cosas más potentes que la marihuana. Por lo que yo sé, era un devorador de píldoras, de cosas como Xanax. Para los que no sepan qué es el Xanax, es un ansiolítico que se usa para el tratamiento de trastornos de la ansiedad causadas por depresión y trastornos de pánico. Pero sí o sí es un ansiolítico que se consume recetado y durante un periodo muy corto. Su tío finalmente dijo: no tengo palabras para esto, nadie en mi familia había visto venir algo así. Dije, si es él y cuando lo atrapen tendrá que pagar por esto. Según un compañero de secundaria que coincidió con él en el instituto de White Knoll, una de las tantas escuelas a las cuales había asistido Dylan, dijo: llevaba una vida salvaje. Por otro lado, el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo que su sobrina conocía a Dylan. Mi sobrina Emily fue a la escuela con él en el 8º grado. No sé si terminó la escuela secundaria, pero era un joven extraño y perturbado. Joey, por otro lado, decía que Dylan emitía como un ambiente extraño, como una vibra extraña, y que era una persona nerviosa. Dijo que era un fanático de la limpieza y que usaba mucho lavado para el acné. Notó también que Dylan no le gustaba mucho el aire libre y también que llevaba consigo una bolsa negra con gel de baño y desodorante. Resulta que por otro lado Joey lo describió como una persona como diferente, pero que tenía algunos amigos. También dijo que hablaba con las chicas, pero que nunca las invitaba a salir. Él también dijo que Dylan había preguntado por 2 niñas mexicanas que vivían en su vecindario y le dijo a Joey que estaba enamorado de una de ellas. Joey dijo que el comportamiento de Dylan se había vuelto errático las últimas semanas. A veces dormía en su auto y hablaba también de quemar una bandera estadounidense y hacerse un tatuaje en la cara con la palabra daga. Dylan me dijo que quería hacerse un tatuaje de una daga en la cara. Transmitió que esta idea le vino de una película y también dijo que la gente del tatuaje no le haría el tatuaje en la cara. Resulta que muchos medios de comunicación tradicionales describieron a Dylan como un racista despiadado que odiaba a los negros. Resulta que salieron a hablar amigos y colegas de Dylan negando que el tipo era un racista. Resulta que uno de ellos fue Caleb Brown, un amigo de la infancia, que él dijo esto: yo era el único amigo de color, nunca me dijo nada despectivo, racista, nada de eso, de lo contrario no hubiéramos sido amigos. Seguramente eso de comenzar a odiar a los negros había sido algo reciente, ya que no había indicios de que fuera racista mientras crecían. Hacía algunas bromas aquí y allá, pero en realidad mucha gente lo veía como un extraño y un paria. Su madre era una de las mujeres más agradables que había conocido. Todo el mundo lo está haciendo pasar por racista, pero aquí estoy frente a ustedes hoy como un hombre negro y les digo que no lo veo diferente hoy de lo que lo vi la semana pasada, porque nunca me dijo nada racista. Esa iglesia no era su objetivo principal en absoluto. Es por eso que mi corazón está con esas 9 familias, porque ustedes no eran los objetivos. Quería disparar en realidad una universidad de Charleston. Él solo dijo que iba a lastimar a un montón de personas. ¿Qué dijiste? ¿Por qué quieres lastimar a esa gente en Charleston? Él simplemente dijo: en 7 días. Tengo 7 días. Su madre le había quitado el arma y de alguna manera él regresó y se la quitó. Fue entonces cuando vimos el arma por primera vez. Fue un arma Glock calibre 45 con un rayo láser de alto punto. Les dijo a sus amigos que quería la Glock calibre 45 con mira láser porque era pequeño y necesitaba protegerse. Ruth dormía sobre cojines tirados al suelo y pasaba sus días bebiendo y jugando videojuegos. Dylan Roof no pudo encontrar su arma. Fue una noche de las últimas semanas cuando llamó a su madre para preguntarle si estaba en su casa. Ella estaba diciendo que no tenía su arma. Luego llamó a su papá y le dijo: ¿mamá tiene mi arma? Y su padre le dijo que sí la tenía y que tenía miedo de que él se hiciera daño. Desde ese día supe que había algo extraño, porque tus padres no dicen eso sin razón, ¿sabes? El martes, antes de que todo esto sucediera, todos fuimos al lago a nadar y Dylan vino con nosotros. Jacob Meek y Sam Wiggins vieron que Ruth tenía esta bolsa con un montón de cargadores y la sostenía y dijo: miren todos mis cargadores.
jueves. El martes fue la última vez que lo vieron. Dijo que iba a ver Jurassic World y que estaría el miércoles si no se quedaba en la casa de su mamá o su papá. No sé qué le habrá pasado por la cabeza. Era un niño muy dulce, era tranquilo, solo tenía unos pocos amigos. Creo que todos se sienten culpables. Hay muchas cosas que suceden en la vida que simplemente no entendemos y nunca entenderemos. Y esta situación es algo para lo que no encontrarás respuestas de la gente común. La única persona que puede decírselo es Dylan. Cuando Dylan se volvió a reconectar con su viejo amigo Joey Meek, a veces pasaban el rato en bares de striptease. Y también dijo que Dylan también hablaba de su atracción por las mujeres negras. También Joey había dicho que Dylan le había expresado su atracción por una bailarina negra que vio en un club de striptease en mayo del 2015, pero que no tuvo el coraje de hablar con ella. Dylan también le había comentado a su amigo que él tuvo relaciones sexuales con una chica negra en su pueblo de Eastover. Resulta que poco después de que Dylan fuera identificado como el asesino, circuló en la prensa una historia de que Dylan estaba molesto por una novia blanca que lo había rechazado por un chico negro, pero el propio Dylan lo negó en la corte, diciendo que no había ninguna chica. De hecho, nadie, ni una sola persona en ningún lugar, recuerda que Dylan Roof alguna vez salió con alguien. Resulta que en una entrevista, la novia de Joey, Lindsay Free, recordó que Dylan tenía una preferencia por las strippers negras. De vez en cuando iba a clubes de striptease. Resulta que el 19 de junio, 2 días después de la masacre, recibió 9 cargos por asesinato y 1 por tenencia de armas. Resulta que tuvo una audiencia donde los supervivientes y los familiares víctimas de la masacre se dirigieron a Dylan directamente para decirle que rezaban por su alma y que lo perdonaban. Never talk to her ever again. I would never be able to hold her again. But I forgive you. And have mercy on your soul. You hurt me. You hurt a lot of people. But God forgive you. And I forgive you. I would just like him to know that, saying the same thing that was just said. You know, I forgive you and my family forgive you. But we would like you to take this opportunity to repent. Give your life to the one who matters the most, Christ, so that he can change it, can change your ways no matter what happened to you, and you'll be okay. Do that, and you'll be better off than what you are right now. We welcome you Wednesday night in our Bible study with open arms. You have killed some of the most beautifulest people that I know. Every fiber in my body hurts, and I'll never be the same. Tawanza Sanders is my son, but Tawanza was my hero. Tawanza was my hero. But as we said in Bible study, we enjoyed you, but may God have mercy on you. En algún momento de febrero del 2015 fue cuando se creó el sitio web de lasrhodesian.com. Traducido significa el último rhodesiano. ¿Y por qué rhodesiano? Resulta que la República de Rodesia fue un estado no reconocido que existió en el sur de África entre 1965 y 1979, en lo que hoy es la actual República de Zimbabue. Incluso en su perfil de Facebook, Dylan publicó una foto de sí mismo con una chaqueta adornada con las banderas de Sudáfrica y Rodesia. Resulta que en esa página supuestamente Dylan escribió un manifiesto con mucha carga racial potente. En él explicaba su creencia de que los afroamericanos son inferiores a los blancos, que los negros eran felices cuando vivían siendo esclavos
y que los blancos necesitaban recuperar el país. Porque él empezó a hacer como una investigación donde él sacó la conclusión de que los altos crímenes cometidos en general siempre son de hombres negros hacia hombres blancos. Los negros son el mayor problema de Estados Unidos. Resulta que en esta página Dylan muestra varias fotos de él, en algunas quemando la bandera estadounidense y enervando la bandera confederada, exponiendo en varios textos su odio hacia los negros, hacia los hispanos, hacia los latinos, hacia los judíos, bueno, odiaba a todo el mundo. Y también en el blog decía que los países latinoamericanos, y acá nos viene la piña, había como algunas excepciones, donde el señorcito como que dividía a los hispanos de los buenos y de los malos. Obviamente saben quiénes son los malos, ¿no? Los blancos no, los negros. Donde él ponía en su blog que se podían salvar algunos países como Argentina, Chile, Uruguay e incluso Brasil. Pero que de todas maneras seguíamos siendo enemigos de Estados Unidos. Es como que nos quería pero a la vez no. Es como que te quiero pero no me toques. Hay buena sangre blanca para salvar en Uruguay, Argentina y Chile. Hay buenos hispanos y malos hispanos. Tienen respeto por la belleza blanca y una buena porción de los hispanos son blancos. Los hispanos blancos son la élite de la mayoría de países hispánicos. Resulta que en esta página él puso fotos donde había visitado una antigua plantación de esclavos. Este tipo tenía una obsesión con los negros. Resulta que se sacaba fotos con los esclavos. En una hay una foto donde él apunta con sus dedos como si fuera una pistola a la cabeza de una estatua de un negro, y en otra foto se lo ve en la playa, en la arena, donde había puesto una inscripción con el número 88 y 1488. ¿Y por qué carajo todo 88, te preguntarás? Agregó a 88 amigos en Facebook, compró 88 balas en Walmart para llevar la masacre, marcó el número 88 en la isla de Sullivan, en la playa, pero bueno, resulta que el número 88, igual que el 1488, son números utilizados por supremacistas blancos, porque resulta que la H es la octava letra del alfabeto y 2 H's es la abreviatura nazi de Heil Hitler. Deseo con pasión que los negros hayan sido tratados terriblemente a lo largo de la historia, que cada persona blanca tuviera un antepasado que poseyera esclavos. Bueno, cuestión que el primer fin de semana después de la masacre se descubrió esta página de internet que al principio dudaban de que fuera de su autoría, pero después descubrieron que sí, que definitivamente era de él, porque en los registros del servidor web se encontraron un número telefónico, la dirección de su casa, su nombre, entre otra información que daba que esa página era de su autoría. Incluso también los hermanos de Joe y Mick, con los que se juntó el último tiempo, dijeron que pensaban que Dylan podría haber escrito su manifiesto él mismo, ya que tenía una computadora portátil, una tableta y pasaba mucho tiempo en internet y que creía todo lo que contenía. Fue en ese momento cuando él empezó a bucear por internet y a leer documentos del grupo racista blanco llamado Consejo de Ciudadanos Conservadores. El primer sitio web que visité fue el Consejo de Ciudadanos Conservadores. Había páginas y páginas de estos brutales asesinatos de negros sobre blancos. Estaba incrédulo. En ese momento me di cuenta de que algo andaba muy mal. ¿Cómo podrían las noticias hacer estallar el caso de Trayvon Martin mientras cientos de estos asesinatos de negros contra blancos fueron ignorados? En uno de los últimos párrafos que escribió en el sitio web fue esto: no tengo otra opción, no estoy en condiciones de solo ir al gueto y luchar. Elegí Charleston porque es la ciudad más histórica de mi estado, y en ese momento tenía la proporción más alta de negros frente a blancos en el país. No tenemos cabezas rapadas, ningún Ku Klux Klan real, nadie hace más que hablar en internet. Bueno, alguien tiene que tener la valentía de llevarlo al mundo real, y supongo que ese debo ser yo. O sea que ya había escrito lo que iba a hacer en el sitio web. O sea, lo único que faltaba es que viniera acá a Argentina y me lo contara a mí, o sea. Bueno, resulta que según los registros del servidor web, el sitio se modificó por última vez a las 4:44 p.m. del 17 de junio del 2015, o sea, del día de la masacre, donde Dylan incluso puso por último: al momento de escribir este artículo, tengo mucha prisa. Resulta que el día que lo detuvieron, revisaron todo lo que había en el interior de su auto y encontraron en una mochila una hoja de papel amarilla escrita a mano donde numeraba a la Iglesia Madre Manuel,
donde fue la tragedia, y direcciones y números de teléfono y nombres de iglesias en Nashville, Columbia y Eastover. O sea que al parecer como que da a entender o que después de la iglesia que masacró quería seguir masacrando otras iglesias más, o que si no se le daba en la iglesia en la cual él quería ir, iba a terminar probando con otras iglesias. Resulta que la evidencia mostrada en las fotografías presentadas mostró que Dylan vivía en su automóvil, un Hyundai Elantra GLS modelo 2000 negro, donde también se recuperaron varias prendas, comida, bebidas y una botella de licor vacía. También había varios folletos de viajes, un teléfono celular, una computadora portátil y una bandera estadounidense quemada. Además también se descubrió una bandera confederada, un accesorio láser para un arma, cajas de municiones vacías y además también se encontraron 2 notas dedicadas a sus padres y un diario íntimo. Por un momento los medios le quisieron dar como una nueva imagen a Dylan, como que era una persona totalmente trastornada. Resulta que antes de sus condenas y sentencia, Dylan le había dicho a un experto en autismo, que fue precisamente traído por sus abogados defensores, él le dijo que no necesitaba ayuda y a la vez también le dijo que nunca sería ejecutado porque según él sería rescatado por nacionalistas blancos después de que tomaran el control del gobierno. Voy a ser perdonado en 4 o 5 años. Esto no importa. Por favor, no vengas aquí a testificar por mí. No te necesito ni te quiero aquí. Resulta que Dylan despidió a sus propios abogados y decidió representarse a sí mismo, precisamente porque no quería que saliera a la luz una supuesta evidencia de enfermedad mental, porque se dice que registros revelados muestran que los abogados de Dylan sostuvieron que sufría de un espectro autista y también se descubrió que tenía múltiples trastornos. Resulta que los testigos propuestos incluyeron a un banquero en Columbia, de quien los abogados dijeron que testificaría que en interacciones con Dylan notó un comportamiento inusual, confusión sobre preguntas simples y que el acusado firmó su nombre muy lentamente e imprimió su nombre en letras mayúsculas. También se exhibieron como ciertos comportamientos que incluyen largas pausas, tartamudeo, problemas para resumir sus pensamientos, repetición de preguntas y afecto inapropiado. Resulta que las conclusiones resumidas de un psicólogo designado por el tribunal muestra que hubo presunciones tempranas de que Dylan cayó en algún lugar del espectro autista. Otro experto designado por el tribunal concluyó que Dylan es definitivamente autista, pero a la vez también se dijo que Dylan es bastante inteligente, porque ellos dijeron, tiene un elevado coeficiente intelectual, pero se ve comprometido por una discrepancia significativa entre su capacidad para comprender y procesar información, y además una mala memoria de trabajo. O sea que en síntesis es una persona muy inteligente, pero se limita un poco cuando habla o intenta comunicarse, o también a la vez cuando le hacen preguntas, ya que es muy lento para contestar. Por ejemplo, en el interrogatorio que tuvo con el FBI, incluso se demuestra esto, porque resulta que hay preguntas que le hacen y en ciertas ocasiones pasa, o que repite las preguntas que le hacen, Why did you have to do it? o se tarda mucho en responder. But what was the point of targeting them? Cuestión que a Dylan no le gustó un carajo que le dijeran que tenía autismo, porque según él, el autismo es para nerds y perdedores. Los nerds y los perdedores tienen autismo. No me digas que tengo autismo, le dijo al experto en autismo. Aprecio que hayas venido aquí, pero no necesito tu ayuda. No soy autista, no me pasa nada. El psiquiatra estatal me dijo que no me pasa nada. Dijo que no tengo autismo, solo soy un sociópata. Cuestión que este psiquiatra que lo diagnosticó creía que Dylan sufría de vergüenza al pensar que podría ser etiquetado como autista. También detalló el hecho de que Dylan estaba tomando antidepresivos antes de los asesinatos y se dice que se sabe que los antidepresivos provocan suicidios y homicidios en algunas personas. Resulta que varios médicos y psicólogos al final concluyeron que Dylan padecía de una variedad de trastornos mentales, incluyendo depresión, trastorno de la ansiedad social y abuso de sustancias, y agregándole a todo esto el trastorno
del espectro autista. Todo esto debido a la presencia de síntomas de problemas de comunicación social y comportamientos atípicos. Afirmaron también que sus síntomas de autismo lo aislaron de la sociedad y sin la participación de puntos de vista en competencia, Dylan se conectó en línea, leyó y creyó la información errónea sobre los afroamericanos y desarrolló una fuerte preocupación por el racismo. Dylan operaba de forma aislada, no se unió a grupos y tuvo pocas oportunidades de discutir el racismo y sus ideas en desarrollo. Su historial de búsqueda en internet incluye búsquedas relacionadas con contenido racial desde 2008, búsqueda de la hermandad aria, y en evaluación Dylan explicó que se volvió consciente de la raza después de que le dispararan a Trayvon Martin en 2012 y buscó en Google delitos de blanco y negro. Cuando se hizo esa búsqueda en Google, se le presentaron estadísticas del FBI que supuestamente mostraban tasas asombrosas de mujeres blancas violadas por hombres negros. No cuestionó estas estadísticas y aparentemente no las discutió con otros que pudieran plantear dudas sobre su validez. El pensamiento inusual de Dylan, junto con una intensidad autista de enfoque en estos intereses y la ausencia de una conexión significativa con cualquier otra cosa que no sea lo que leyó en internet, dio lugar a una creencia irracional de que tenía que cometer estos crímenes. También el informe decía que Dylan también mostraba síntomas de ansiedad, depresión y paranoia. Una serie de síntomas muy inusuales que sugieren un pensamiento desordenado y falta de contacto con la realidad. También se decía que Dylan tenía como un enfoque muy orientado a los detalles en todo lo que hacía. Los expertos dijeron que Dylan estaba muy preocupado por la cantidad de comida que podían llegar a consumir ciertos familiares, cómo se llevaban sus gatos sin él. Se preocupaba también por lo que podía llegar a estar escrito en Wikipedia sobre él y sobre todo lo que iba a usar de ropa en la corte, sobre todo para quedarse con el mono de la cárcel que prefería. También destacaron que Dylan necesita una rutina predecible porque si no se pone ansioso por cosas que no puede predecir, porque no puede adaptarse a lo inesperado. Si bien no hay razón para creer que eso puede causar racismo, el TEA y otras afecciones psiquiátricas pueden alimentar el comportamiento de las personas que las atrae a movimientos políticos marginales.